Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Hola, buen día, bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. Estamos aquí, ahora estamos interesados en hablar sobre una serie que pues ya lleva tiempo publicándose, emitiéndose en Adult Swim, se llama la televisora que lo emite. La serie se lleva por nombre Rick y Morty. Y es bastante interesante para la filosofía en general y ha sido bastante popular para nuestra sociedad. Y resulta bastante paradójico darnos cuenta de cómo las narrativas que están empezando a utilizar este tipo de series, este tipo de contenidos, este tipo de elementos de la cultura pop, pues empiezan a permear elementos que ya estaban de alguna manera profetizados por pensadores y filósofos, digamos, del siglo XIX. Incluso. Estoy aquí con Jorge Noriega. Hola, Jorge. Hola, Juan Diego, ¿qué tal? Y pues vamos a hablar de este tema. Espero que nos acompañen en este programa y en los demás. Rick y Morty es, pues como les decía, es una serie, es una caricatura de ciencia ficción que pues ha sido publicada desde hace unos años. Creo que van en la 5ª temporada por ahí. Y lo curioso es que este programa animado está dirigido especialmente para adultos y pues cuenta las aventuras de Rick, ¿no? Que sería un científico, un genio, retorcido y cínico el personaje, y Morty, que sería su nieto, quien es un personaje bastante ingenuo, inseguro, todavía no tiene bastantes conocimientos, no tiene conocimientos científicos ni habilidades especiales en general, pero entre los dos personajes, los autores de la serie exploran y a menudo trivializan también pues elementos o narrativas bastante tradicionales en la ciencia ficción y utilizan un humor bastante oscuro y pues digamos con elementos de ciencia reales, que por lo tanto hacen un manejo bastante inteligente de estos elementos también filosóficos y existencialistas. Y los dos personajes serían algo así como una perversión ya en sí mismo, una parodia de los personajes ya míticos de de la película Volver al Futuro, que eran Doc y Marty. Entonces, estos dos personajes que ahora son Rick y Morty, pues vendrían a ser algo así como ya en sí mismos una parodia de esta gran película de ciencia ficción que fue en su momento. Entonces, lo que nos interesa especialmente de esta caricatura, sin embargo, no es tanto, pues, bueno, sí hablar sobre ella, pero insisto con lo que decía antes, de que pues caracteriza o cristaliza una manera de pensar en la vida que pues ya había sido prevista y anticipada por filósofos del siglo XIX, especialmente Friedrich Nietzsche. Este señor, Friedrich Nietzsche, consideraba que el nihilismo era literalmente la característica de los tiempos venideros desde la perspectiva que él tenía, es decir, desde finales del siglo XIX, 1800, la segunda mitad del siglo XIX más o menos. Entonces, vamos a hablar sobre qué es el nihilismo. No sé si... Jorge. Sí, bueno, en primer lugar, pues es un concepto clave y que habría que situar históricamente en su lugar. Interesantemente, pues el nihilismo no es que no tiene una historia demasiado extensa. Podríamos situarlo hacia la mitad del siglo XIX y pudiera ser Nietzsche, el profeta, el teórico más representativo de esta corriente filosófica como tal, ¿no? ¿Por qué? Habría que preguntarse en primer lugar por qué es una corriente filosófica que surge especialmente en esa época. Se me ocurre pues decir dos cosas al menos en ese sentido. Porque por una parte corresponde a la caída del idealismo absoluto, y ya la expresión es bastante significativa. Decir que algo es absoluto pues
no se ve muy seguido, ¿no? Y parecería que solo entonces, al caer el idealismo, habría la oportunidad de que surgieran otras filosofías, en este caso pues de corte vitalista o de corte existencialista. Entonces parecería que solo al final del siglo XIX y con mayor razón hacia el siglo XX, pues aparecen estas posturas filosóficas que de alguna manera exaltan lo contingente, ponderan con mayor valor lo cotidiano y proponen soluciones que no habían sido propuestas, digamos, desde el racionalismo científico, ¿no? de otras épocas. A mí me cuesta trabajo, porque yo, sin embargo, en ese sentido no creo que haya algo así como una especie de necesidad histórica en el contexto que propicia el surgimiento del nihilismo. De hecho, creo que quizá ese momento histórico propicio para el pensamiento nihilista, quizá lo tenemos más desarrollado hoy día. Pero en ese momento, en esa época, a finales del siglo XIX, me cuesta trabajo ver desde qué punto, al menos desde el contexto cultural, habría sido posible desarrollar esto, digamos, si no fuera por una increíble capacidad de especulación filosófica, que es lo que creo que caracteriza a Nietzsche, que es una originalidad bastante potente. Yo no consideraría que él pueda entenderse como un simple resultado de su contexto cultural. Sin embargo, lo que me parece interesante de este señor, de Nietzsche, es que sí vio cómo estas narrativas totalizadoras, que ya en su época estaban desplegadas, la ilustración, por ejemplo, que era, o el idealismo, que eran los dos modos de pensar a la humanidad imperantes en la Europa del siglo XIX, pues de algún modo en la filosofía al menos empezaban a notar su crisis, ¿no? Es decir, como dices, tanto Hegel como Kant, como los idealistas más potentes que tuvo, en este caso Alemania, ya habían aparecido, ya habían planteado sus teorías y ya se habían visto sus defectos, quizá, a nivel político, a nivel moral y demás. Quizá esa es la parte que menciona, es decir, filosóficamente tiene sentido entender cómo aparece el nihilismo, en el sentido de verlo como la crisis de esta manera de entender los discursos totalizadores. Pero culturalmente no parece que el contexto sea el más correcto, digamos. Sí, un apunte sobre eso, porque efectivamente yo pienso que sí hay condiciones de diversa índole para decir, bueno, hay un caldo de cultivo propicio para esto. Pero Nietzsche es de la idea también de que pues nuestra civilización está también signada por la tragedia. De alguna manera, Occidente es, digamos, la civilización crepuscular. Hay algo decadente en ella misma que lo hace explorar formas distintas y de alguna forma pues explorar el nihilismo, de alguna forma ¿cómo decirlo? El desfascinarse de ciertas narrativas pues es algo que aprovecha Nietzsche y pues a partir de un ejercicio, como dice Sloterdijk, centáurico, que lo mismo combina filología con música, con filosofía, etcétera, hace una reflexión muy peculiar desde la que dice cosas impresionantes e inéditas. Y eso es, de alguna manera, el rendimiento del que se puede reconocer en la filosofía nietzscheana, ¿no? Es algo inédito que interpela al sujeto o a las personas de una forma muy peculiar. Sí. Y pues Nietzsche, me parece interesante recalcarlo, Nietzsche nos entrega varias definiciones y varios momentos bastante claros de lo que él piensa sobre qué es el nihilismo. Pero hay un momento en el tomo 12, en la página 350, el tomo 12 de sus obras completas, en donde él literalmente responde la pregunta. Y dice, nihilismo, falta el fin. Falta la respuesta al para qué. ¿Qué significa nihilismo? Que los valores supremos se desvalorizaron. Esta cita que nos está haciendo Nietzsche, que nos dice literalmente que los valores supremos han perdido su valor, han perdido su capacidad de valer, nos hace ver con cierta claridad a qué se refiere el pensamiento nihilista. Es decir, es la idea de que las grandes narrativas que han dado sentido a la vida humana
ya no son capaces de convencernos, ya no son capaces de seducirnos, ya no son capaces de motivarnos a seguir viviendo de la misma manera, ¿no? Claro. Es decir, las grandes narrativas que valorizaron, por decirlo así, la vida de muchísimas generaciones, de muchísimas personas, han sido, por ejemplo, cosas como la Ilustración, es decir, la razón, la cultura, la conquista de los grandes valores humanos, el desarrollo del capitalismo, el cristianismo incluso, ¿no? La idea de Dios como un valor, y que con base en ese valor absoluto podíamos literalmente saber qué tipo de vida vivir, cómo hacer nuestras cosas, a dónde ir, cómo pensar, con quién relacionarnos, todas las respuestas que surgían de cómo vivir la vida, todas las respuestas que había que hacer a las preguntas vitales más fundamentales, se ordenaban alrededor de estos valores absolutos, ¿no? Uh-huh. Y la idea del nihilismo es ver cómo estos valores se destiñen, se pierden, y pues ya nadie puede ser convencido por ellos, ¿no? Sí. Y en el fondo hay una situación muy lógica, porque, por ejemplo, Alexander Nehamas, un comentador importante de la obra de Nietzsche, dice lo siguiente: no empezamos, a propósito de Nietzsche, claro, no empezamos y no podemos empezar ni concluir con todos los datos. Es un deseo incoherente, un objetivo imposible. Comprender todo sería prescindir de todas las relaciones de perspectiva. Significaría no aprender nada, malinterpretar la naturaleza misma del conocimiento. Es decir, ya de alguna manera aquí se asoma un concepto de conocimiento que utilizaría el error como tamiz, ¿no? Como un elemento que pudiera filtrar el conocimiento y la verdad para conseguir eventualmente una idea de conocimiento o una idea de verdad más particular, es decir, no apegada a una narrativa general o universal, sino a partir del criterio propio del individuo, ¿no? Y es algo que también habría que destacar en Nietzsche, me parece. Es una filosofía que llama al individuo, uh-huh. Es una filosofía que rechaza las fórmulas y que por otra parte busca interpelar al lector o a la persona en lo concreto, ¿no? Entonces es muy entendible, digamos razonable, que en el fondo pues o de inicio se empiece con esa idea de que pues no se tiene una omnisciencia, no somos uh-huh. poseedores del conocimiento absoluto, pero ciertamente ya estamos de alguna manera imbuidos en un mundo que ya nos exige una actuación determinada, uh-huh. Y es en ese sentido en el que ya podemos explorar de alguna forma lo que sería la antítesis de esta visión totalizada, que sería la perspectiva. Uh-huh. Sí, básicamente eso que, digamos, esa estructura epistémica con la que opera el nihilismo nietzscheano, de desvalorizar, de subvertir la estructura de valores, tanto de la Ilustración como del idealismo, y como del pensamiento, por ejemplo, positivista, que ya empezaba a ser ampliamente desarrollado en el tiempo de Nietzsche. Pues digamos que un poco retrata esta estructura epistémica que nos propone, retrata la propia manera de entender que tenía Nietzsche su propia filosofía, es decir, la duda que él ya tenía y que impregnaba su vida entera de que este tipo de valores y que estas estructuras morales pudieran realmente responder a las preguntas fundamentales sobre la vida, sobre el destino, sobre el qué hacer, sobre el qué esperar y demás, que fueron las preguntas fundamentales que dirigieron el pensamiento moderno ilustrado, digamos. Sí. Antes de continuar con el tema, vamos a hacer un breve corte y volvemos. Estamos de regreso después del corte y seguimos hablando sobre el tema del nihilismo y de cómo esta filosofía tan interesante que fue desarrollada en la segunda mitad del siglo XIX aparece de una forma bastante
seria y de una forma bastante cristalina en esta serie de Rick y Morty. Todavía no entramos a citar a Rick y Morty, estamos tratando de entender qué es esta forma de pensar filosófica sobre el nihilismo. Y quiero citar de nuevo a Nietzsche sobre lo que él entiende como nihilismo, ¿no? Y nos dice Nietzsche: el ser humano se atreve a una crítica de los valores en general. No reconoce su origen. Conoce bastante como para no creer más en ningún valor. He aquí el pathos, el nuevo escalofrío. Lo que cuento es la historia de los próximos 2 siglos. Esto, quiero insistir con ello, es Nietzsche diciéndolo a finales del siglo XIX. Es decir, según lo que aquí nos está diciendo, es que este sentimiento de haber perdido la creencia en estos valores absolutos, de haber perdido la capacidad de identificarnos con estas narrativas vitales, es el nuevo escalofrío que nos acompañará, según la profecía nietzscheana, hasta finales del siglo XXI. Es decir, todavía nos queda todo este siglo para seguir estremeciéndonos con el sinsentido o con el absurdo de no encontrar un valor, de no encontrar una estructura narrativa que nos permita responder a las preguntas fundamentales que tenemos todos. Claro. Y bueno, ya que lo mencionas, está muy interesante porque eso me permite decir lo siguiente, ya quizá entrando un poco en materia de la serie, ¿no? Y a propósito del perspectivismo, porque de alguna manera esto sería como en los hechos o en la práctica la exploración como tal, de seguir estremeciéndonos con ese nihilismo, ¿no? Sin que llegue a ser todavía un post-nihilismo, que también sería interesante hablar de eso. Pero en la serie, no recuerdo cuál es el episodio exactamente, pero me parece que se llama Pepinillo Rick. Okay. Sí, ¿no? En ese episodio, Rick Sánchez se convierte en un pepinillo, ¿no? Para no tener que ir a terapia familiar, ¿no? O sea, hace todo un rodeo científico y hace esa acción para no tener que ir a terapia, ¿no? Y ahí la doctora Wong, ¿no? Un personaje muy interesante también, le dice lo siguiente, me voy a permitir citarlo, ¿no? Dice: Rick, la única conexión entre tu incuestionable inteligencia y la enfermedad destruyendo a tu familia es que todos en tu familia, incluyéndote, usan inteligencia para justificar enfermedad. Pareces alternar ver tu propia mente como una fuerza imparable y como un camino inescapable. Y creo que es por el único concepto inaccesible para ti, que es tu propia mente. Está en tu poder. Tú escogiste venir aquí, tú escogiste hablar y menospreciar mi vocación, al igual que escogiste convertirte en pepinillo. Eres el dueño de tu universo y aún así estás goteando sangre de rata y heces. Tu gigante mente en estado vegetal por tu propia mano. A algunas personas no les molesta ir a trabajar y otras simplemente deciden morir, y cada quien puede decidir. Es decir, aquí hay como una oscilación, un alternar, como se utiliza la palabra por acá, que pudiera ser asociable a nuestra civilización en general, porque por una parte el pensamiento tiene este pundonor, digamos, pero por otra parte tiene una profunda ignorancia de sí misma, y está abocada a las grandes cuestiones últimas, a las grandes preguntas científico-filosóficas, pero pudiera ser que en el plano de la cotidianidad haya pues posibilidad también de plantear soluciones prácticas que darían mucha luz, ¿no?, en la vida práctica. Creo que esta escena en la que se describe a Rick como una persona enferma de poder, digámoslo así, sí, alguien que sabe demasiado, y que esa sabiduría o ese conocimiento o eso le permite actuar con una libertad despótica y una libertad desproporcionada, que es un poco la verdadera base fundamental del pensamiento nihilista, lograr una libertad creadora, una libertad casi absoluta, desde la cual producir nuevos valores, ¿no? Y que es un poco esa libertad la que es ejercida por Rick Sánchez para convertirse en un pepinillo y además para vivir una vida que lo lleva a pelearse con ratas y a estar lleno de sangre, sí, es decir, para revalorizar su vida desde la perspectiva del absurdo.
Y es eso justamente el modo en el que Nietzsche comprende él mismo el nihilismo. Cuando dice que el ser humano se atreve a una crítica de los valores en general, porque no reconoce su origen, nos dice cuál es la condición para esta crítica de los valores en general. Nietzsche nos dice que el ser humano conoce bastante como para no creer más en ningún valor. Es decir, el conocimiento, según Nietzsche, que esto también es un prejuicio interesante, el conocimiento es lo que nos permite dejar de creer. Claro. Es decir, el conocimiento es lo que nos permite dejar de creer en los valores, en las narrativas absolutas, y eso nos deja con una situación escalofriante de enfrentarnos a la nada, de enfrentarnos al abismo y de enfrentarnos a la necesidad de reinventarnos desde prácticamente el sin fundamento, el absurdo quizá, incluso si consideramos que desde la nada todo puede surgir, digamos, en esta perspectiva creativa nietzscheana. Sí, sí, totalmente. Claro, significaría reconocer que en la base, en el fondo, hay un fuerte elemento irracional, ¿verdad? Sí, porque digamos que el conocimiento, en este caso, que libera, que te permite dejar de creer y que te permite ponerte en una situación de libertad absoluta, que incluso te permite convertirte en un pepinillo, pelear con ratas y articular tu vida desde una libertad radical, pues, digamos, implica eso, llegar o ir más allá de la razón a una especie de irracionalidad absoluta, en donde no solo los grandes valores dejan de tener sentido, sino que el mismo sentido, el mismo hecho de orientar tu vida hacia algo, pues parece dejar de tener sentido también. Es decir, la misma vida pierde su carácter esencial, que es estar orientada a un objetivo. Y ese es un poco el carácter tan fuerte y tan desolador y tan escalofriante que tiene el nihilismo. Y es justo lo preocupante que quizá nos debería alertar ver este tipo de productos culturales en la actualidad desarrollarse con tanto éxito. Que es decir, que muchísimos nos sentimos identificados con esta manera de pensar desde el absurdo y desde la libertad del entendimiento de que aparentemente ya nada tiene valor. Claro. Sí, es que el sentido del humor que se ve reflejado en esta serie es del tipo, nada es demasiado serio ni importante, pero hay la posibilidad de tener una opinión inteligente y tener aventuras también, ¿no? Entonces, esta serie, pues con su sátira, su absurdismo y su humor oscuro, es de alguna manera, pues, el signo de la cultura actual que niega, digamos, las obtusas visiones que exalta la ciencia, ¿no? Como solución a todos los problemas. Ese también es un dato interesante, porque es, pues, una crítica al sobrepensar las cosas, ¿no? Que de alguna manera da ocasión a que estemos aquí también hablando de eso. Sí. Creo que, es decir, el nihilismo no necesariamente se convierte en una filosofía del absurdo. No. Sin embargo, sí es una opción que está ahí. Es decir, una vez que asumes que los valores se han desvalorizado, se han desteñido, se han perdido, que los valores que antes totalizaban la vida y respondían todas las preguntas fundamentales, una vez que has perdido esas respuestas a las preguntas fundamentales y te ves en la necesidad de crearlas y de reinventarlas, desde esa postura nihilista, desde esa situación en la que ha llegado la persona que se ha liberado de estas cadenas de los valores, el problema es, ¿por qué no el absurdo? ¿Me explico? Es decir, ahí ya no hay ninguna respuesta o ningún fundamento desde el cual podamos negarle a alguien construir su vida alrededor del absurdo. Porque si esa persona ha logrado, digamos, desarticular todos los valores y si lo ha logrado, si asumimos que es posible desarticular todo lo que vale, todo lo valioso, entonces no habría ninguna razón para pensar que el absurdo no es una opción totalmente legítima para vivir tu vida, digamos. Y eso es justamente lo que asume con bastante decisión esta serie, ¿no? Asumir que el absurdo es legítimo, ¿no? Sí. Y por eso una de las grandes frases que tiene la serie, pues dice Morty, se la dice a Summer, que es su hermana, le dice: nadie existe con un propósito. Nadie pertenece a ningún lugar.
todos vamos a morir. Ven a ver la televisión. Sí. Esta gran cita de Morty resume desde un punto de vista bastante escalofriante y siniestro el escalofrío, el estremecimiento de enfrentarte al hecho de que nada tiene un propósito, de que nada tiene sentido, ¿no? Que eso es lo que repite Morty en esta frase, ¿no? Y por lo tanto, si nada tiene sentido, pues ver la televisión es igual de valioso que pelear por tu país, que defender a tu familia, que creer en Dios, que todas esas actividades humanas que tan valiosas fueron, son igualmente, según esta postura, si estos valores realmente no son valores, entonces ver la televisión y disfrutar tu vida ahí, claro, tumbado en el sillón, pues es igualmente valioso, igualmente trascendental, según Morty. Sí, el valor de todos los valores vendría a ser la posibilidad de crear tus propios valores a nivel individual. Y eso, justamente, el hecho de poder crear tus valores, creo que resulta bastante, resuena bastante con nuestra cultura pop actual. Y quiero insistir en que las personas jóvenes, los que somos, todavía adeptos a este tipo de programas, que nos gustan este tipo de pensamientos, pues estamos de algún modo asumiendo que esto que dice Morty tiene sentido. Exacto. Y quiero insistir con que esto, aunque fuera en cierto sentido una broma o una comedia, o que nos podemos simplemente reír del absurdo, el hecho de que estemos sintiéndonos tan identificados ya desde un punto de vista natural, digamos, desde una perspectiva cotidiana ante este tipo de narrativas, pues hace pensar que hemos llegado por fin culturalmente, o que las masas hemos logrado, tocar tierra en lo que Nietzsche ya había profetizado, ¿no? Que es justamente el nihilismo, ¿no? La desvalorización de los valores. Sí. Y esto, pues creo que es algo que incluso Sloterdijk resume con bastante claridad cuando dice que casi nadie tiene la idea actualmente de que lo que hacemos, es decir, el capitalismo, los sistemas industriales de producción, la ciencia actual, casi nadie, según Sloterdijk, casi nadie tiene la idea de que esas formas de hacer la vida, de vivir, van a solucionar los problemas del mañana. Y todavía va más allá. Sloterdijk nos dice, lo más probable es que los provoquen. Que provoquen las nuevas crisis, que provoquen los nuevos problemas, y que estemos en continuo produciéndonos nuestras propias tragedias. Es decir, que ya no solo las grandes narrativas, los grandes relatos, ya no son valiosos, sino que además que han dejado de valer, y no solo eso, sino que ahora son riesgosos, sino que ahora nos amenazan. Claro. Entonces, vamos a terminar, por desgracia, porque se nos acaba el tiempo. Vamos a cerrar con esta idea de cómo aparentemente estas series estarían siendo, Rick y Morty en especial, estaría siendo una demostración más o menos clara de que hemos llegado a un punto cultural que debe de entenderse desde los ojos y desde las perspectivas que ya tenían filósofos como Nietzsche, ¿no? Y que por lo tanto la lectura de estas series y que resuenen tanto con nuestra cultura deben entenderse desde esta perspectiva, y solo desde ahí podríamos tratar de predecir qué podrá pasar con nosotros y con nuestra cultura. Les agradecemos que nos hayan escuchado este episodio y les pedimos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, para más contenido, a través también de Radio UAS, los lunes a las 3 p.m. estaremos en punto. Y pues te agradezco, Jorge, y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar.
El orden del caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.